A inicios del siglo XX, México vivía bajo el largo mandato de Porfirio Díaz, un presidente que había permanecido en el poder por más de 30 años. Su gobierno, conocido como el Porfiriato, trajo cierta modernización, llegaron los ferrocarriles, crecieron las industrias y se abrieron las puertas a la inversión extranjera. Sin embargo, esa modernización tenía un costo muy alto. La riqueza estaba concentrada en pocas manos, los campesinos habían perdido sus tierras y la mayoría del pueblo vivía en pobreza y sin derechos políticos. En 1910 estalló el descontento. Francisco I. Madero, un hombre rico pero convencido de la democracia, se levantó contra Díaz tras ser encarcelado por atreverse a postularse como presidente. Su famoso Plan de San Luis llamaba a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910. Esa fecha marca el inicio oficial de la Revolución Mexicana. El movimiento comenzó en distintas regiones del país. En el norte, líderes como Pancho Villa encabezaron guerrillas rápidas y organizadas, mientras que en el sur, Emiliano Zapata luchaba bajo el lema Tierra y Libertad, defendiendo los derechos de los campesinos y exigiendo la devolución de las tierras comunales. La presión de los levantamientos obligó a Díaz a renunciar en 1911 y exiliarse en Francia. Parecía una victoria para el pueblo, Madero se convirtió en presidente. Sin embargo, el sueño democrático duró poco. Madero enfrentó enormes retos, los hacendados no querían perder privilegios, los campesinos exigían tierras y los militares desconfiaban de su liderazgo. Su gobierno fue inestable y, en 1913, un golpe de Estado conocido como la Decena Trágica lo derrocó y terminó con su asesinato. El poder cayó entonces en manos de Victoriano Huerta, un general que buscaba imponer una dictadura militar. Esto encendió aún más la furia de los revolucionarios. Villa, Zapata, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón se unieron, aunque con diferencias entre ellos, para derrotar a Huerta. En 1914, lo lograron y Huerta huyó del país. Pero la unión duró poco. Los ideales eran distintos, Zapata exigía una reforma agraria profunda, Villa defendía a los pobres del norte, y Carranza, más moderado, buscaba un gobierno constitucional. Entre 1914 y 1917, México se convirtió en un campo de batalla entre facciones revolucionarias. En medio de estas luchas internas, se celebró en 1917 el Congreso Constituyente, que dio origen a la Constitución de 1917, una de las más avanzadas de su tiempo. Allí quedaron plasmados derechos sociales inéditos, la jornada laboral de 8 horas, el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, la educación laica y gratuita y, lo más importante para los campesinos, la posibilidad de repartir tierras. Aunque la revolución no terminó de manera clara, pues los enfrentamientos continuaron algunos años más, la Constitución marcó un punto decisivo. Carranza llegó a la presidencia, después Obregón, y poco a poco se consolidó un nuevo régimen político que cambiaría el rumbo de México en el siglo XX. La Revolución Mexicana no fue un camino sencillo ni rápido. Costó más de 1 millón de vidas y dejó al país marcado por la violencia y la destrucción. Sin embargo, también sembró las bases de un México distinto, un país que reconocía derechos sociales y buscaba mayor justicia para campesinos y obreros. Hoy, más de un siglo después, la revolución sigue viva en la memoria colectiva. Nos recuerda que la lucha por la justicia, la democracia y la igualdad nunca es fácil, pero que es capaz de transformar la historia de una nación.